Eh, una- Se viene el Argentina-Inglaterra el Mundial y bueno, todo lo que hay alrededor de semejante evento, desde el morbo, lo político, lo sentimental, lo emocional. En este video solamente quiero hablar un poquito de lo que fue aquel partido del 86, que, bueno, los más viejos lo vimos, y tratar de recordar algunas de las cuestiones que rodearon ese partido y que lo hacen tan importante. Y digo recordar porque no googleé, no investigué nada, estoy apelando a mi memoria, a lo que yo recuerdo de aquellos años, un poco en la línea de aquel poeta español Paco Uris, zaragozano creo que era, que tuvo una actividad pública internacional muy intensa y a donde iba y salía en los medios, él siempre recortaba los diarios, se los llevaba armado una caja de sus recortes, porque decía que cuando hiciera sus memorias iba a apelar a eso. Llegado el momento de las memorias, empieza a mirar los recortes y dice, todo lo que dice en los diarios yo me acuerdo en forma diferente. Y un poco hablando de las trampas de la memoria. Entonces tituló su libro Pasó lo que recuerdas. Y bueno, esto es un poco lo que yo voy a hacer ahora. 1986 fue un año bastante especial, en parte porque Argentina ya había perdido esa expectativa de la primavera democrática, las ilusiones, ya se estaba enfrentando a la crisis del plan austral, del plan económico. Un año después, Alfonsín, que era el presidente, eh, va a perder las elecciones de medio término. Recordemos que en aquel momento los presidentes duraban 6 años y había dos elecciones de medio término. Una de 1985, que la gana el oficialismo, y esta que va a perder. El Mundial fue ahí en el medio, en 1986, donde ya no había tanta expectativa y digamos que la gente ya se veía venir que las cosas iban a salir mal. El mismo proceso de llegar al Mundial fue complejo, porque Maradona tampoco era Maradona en ese momento. Maradona se va a empezar a construir como el ídolo, el mito, justamente a partir de este partido y ganar el Mundial después. Entonces, y tampoco había los medios como ahora. Quizás los jóvenes eso no lo ven mucho, ¿no? Pero creo que todavía teníamos 4 o 5 canales de aire, obviamente no había cable todavía, pocas radios, no había streaming, teléfonos móviles, eh, redes sociales. O sea que tampoco ver a Maradona jugando en Italia era tan fácil como hoy podemos ver a cualquier jugador, seguir a cualquier jugador de cualquier liga del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa llegada al Mundial 86 fue muy compleja porque el técnico era muy criticado, llegamos de muy mal estado, perdiendo partidos amistosos, casi lo echan a Bilardo, que era el técnico, Carlos Salvador Bilardo, casi lo echan antes de empezar el Mundial empezó difícil, pero como todo Mundial, finalmente ir ganando, ir pasando de fechas es un poco también lo que nos pasaba con Cabo Verde y Egipto, ¿no? Ganarnos 3 o 4 días de felicidad, de esperanza, de ilusión, de ser lo que realmente pensamos que podíamos ser, de ser el centro del mundo, ¿no? En Argentina, justamente en 1986, era un país aislado. Veníamos de perder la guerra en 1982, de perderla con las potencias principales, contra Europa, salvo unas excepciones. eh, con lo cual todavía Argentina, a pesar que había un gobierno democrático, seguía aislada en parte porque Alfonsín había continuado algunas de las políticas de entonces de no declarar el cese del conflicto bélico, no renunciar al misil Cóndor. Bueno, había 3 o 4, la pelea con Estados Unidos más ideológica. Entonces Argentina éramos un país todavía bastante encerrado en nosotros mismos. em, y este mundial fue la oportunidad, y este partido además, de ponernos un poco en el medio de vuelta, ¿no? De que todo el mundo nos conozca, nos vea, de vuelta de sentir que estábamos siendo alguien. Pero yo diría que también Argentina en aquel momento, ahora el partido todo se ve en el Cristal Malvinas, que era muy importante, obviamente, más en esa época. Pero yo creo que para 1986 los argentinos, ya percibiendo el fracaso de la primavera democrática, estábamos abatidos, ¿no? Porque veníamos de los 70 peronistas violentos, el Rodrigazo con Isabel, el fracaso del plan Helber con Peronantes, los días de Cámpora, la violencia, la guerrilla, la muerte, la crisis económica, todos juntos venían. Después salimos de eso y nos metemos en los militares, ¿no? Los militares, la tablita, la represión, la crisis económica brutal que también traen los militares, y Malvinas, para cerrar todo eso, ¿no? Entonces, como ya veníamos apaleados absolutamente en nuestra autoestima, en nuestra responsabilidad misma sobre los hechos. Y Alfonsín, bueno, fueron 2 años que pareció que todo eso iba a cambiar, como por arte de magia, ¿no? Porque no había nada, no había ningún indicador que
pudiera garantizar que iba a cambiar, no había cambiado nada en términos de lo que pensábamos nosotros, cómo veíamos el mundo, el gobierno de entonces, pero bueno, es otro tema ese. Y a mí me parece que este partido particularmente fue como un grito plebeyo, una reacción, no solamente ante Inglaterra por las Malvinas, que obviamente estaba recruzado, sino también a todos esos años de fracasos, de aislamiento, de crisis, de oscuridad, de desconexión. Fue como ese momento que fuimos hermosos, fuimos conocidos, nos salió todo bien, ganamos el Mundial finalmente. Y yo creo que en nuestra generación eso tiene que ver, insisto, está Malvinas metido en ese, es inseparable de ese partido, ¿no? Malvinas fue en el 82, esto fue en el 86, era como eh, un volver a la vida, ganar ese partido y ganar ese mundial, ¿no? Y obviamente, como todo lo que pasó en esos años, en los 70, en los 80, antes también, hay una relectura de eso en el 2003 para generaciones diferentes a las que lo vivimos, ¿no? Los que hoy tienen 40, 45 años en adelante, o para atrás, mejor dicho, que vivieron toda esta mirada sobre el pasado a partir del cristal del Estado kirchnerista, de los recursos puestos de Paca Paca, Canal Encuentro, las radios, las televisiones, los artistas, los intelectuales, contenidos escolares, todo se resignifica de un punto de vista más antiimperialista, si queremos llamarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que hoy se ve en los streamers, en muchos tuiteros, ¿no? Esta mirada estatalista que les dio el kirchnerismo, que le dio un contenido diferente desde a Charly García hasta las guerrillas urbanas de los 70. Le dio un contenido diferente, una mirada al juicio de la Junta, a lo que sea. Por eso me parece que es interesante volver a ubicarse en ese 86 y en ese momento tan de bisagra, donde finalmente, como siempre ocurrió a esos años en Argentina, todo salía mal, no había finales felices, ¿no? Y el Mundial fue un final feliz. Y fue, cuando terminó el Mundial, la conciencia de que lo que venía, lo que nos esperaba, no eran más finales felices. Y durante mucho tiempo, y no me refiero solo al futbolístico, no tuvimos finales felices. Así que esperemos que mañana, por lo menos en lo que respecta al partido, tengamos un final feliz.